Muy buenos días, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ricardo, ¿recuerdas lo que vimos en la clase anterior? ¿De qué se trataba? Sobre la herencia de las lenguas, ¿Qué más? de la lengua española, lo que heredaban las lenguas indígenas. Muy bien, correcto. Entonces era un conjunto de elementos entre cultura, sociedad, un, pe- economía, un que periodo persis- también, un periodo colonial. correcto, que persistían en las antiguas colonias después de la independencia. Entonces esos elementos eran tanto positivos como negativos y su estudio también ayudaba a comprender las dinámicas actuales de la religión. Muy bien, ahora continuaremos con el tema del día de hoy. Napoleón nombra rey de España. Ricardo. A, a las causas hay que añadir los hechos que precipitaron la independencia. Uno de ellos es que el 5 de mayo de 1808 Napoleón apresó a Carlos VI y a su hijo Fernando VII y les obligó a abdicar a su favor. Acto seguido nombró rey de España a su hermano mayor José Bonaparte. Entretanto, el 2 de mayo se había producido una sangrienta revuelta en el pueblo de Madrid contra los franceses. Las tropas napoleónicas mataron a cientos de personas y al día siguiente fusilaron a decenas de cabecillas de los barrios. Mm, Decididos, fue la ocasión propicia para lograr la deseada autonomía. Al proclamar la Junta Soberana, los criollos sudamericanos sostuvieron tres tesis: el rechazo a las pretensiones de Napoleón sobre América, la lealtad a Fernando VI, la lealtad a Fernando VII y, lo más importante, la ilegitimidad tanto de José Bonaparte como las de autoridades coloniales designadas por el rey español, que ya no tenía ningún poder. El hecho de haber desaparecido del monarca legítimo. Decían los criollos, producía que la soberanía volviese a los pueblos americanos, los cuales podían y debían nombrar autoridades legítimas. Ese fue el inicio del camino hacia la autodeterminación política. Quito habría de ser la primera en toda la historia de la América hispana en proclamar el 10 de agosto de 1809 un gobierno propio no nombrado por la corona. Luego proclamaría sus juntas enseguida a lo largo de 1810. Caracas, de Caracas 1904, de Chile 1808. En México, el cura Hidalgo daría grito de independencia movido exactamente por los mismos ideales. Viva la Virgen de Guadalupe. Abajo el más gobierno. Viva Fernando VII. 6. 7. Así. Bueno, Ricardo, ¿qué entendiste con lo que acabaste de leer? No se escucha. Que hace muchos años hubo un conflicto entre España y Francia y quedó como rey el Napoleón Bonaparte y este, Ya, y los criollos sudamericanos sostuvieron tres tesis. ¿Cuál eran? o Los criollos sudamericanos sostuvieron tres tesis. ¿Cuáles eran? el rechazo a las pretensiones de Napoleón.
La otra es la lealtad a Fernando. y la ilegitimidad. Ya, muy bien, entonces continuemos. Dice, Napoleón nombra rey de España. Napoleón nombró fue a su hermano José Bonaparte, rey de España, en los años, como dice ahí, 1808, el 5 de mayo. Entonces, ese nombramiento se produjo tras las abdicaciones de Bahona, donde Napoleón había obligado a Carlos IV y Fernando VI a renunciar al trono de España. José I Bonaparte, también conocido como Pepe Botella, reino de España de 1808 hasta 1813, y su reinado en ese entonces se había marcado por la resistencia popular y la guerra de la independencia. Entonces Napoleón convocó a Carlos IV y Fernando VI a Bayona mediante presiones y logró que ambos renunciaran al trono español. Entonces Napoleón designó a su hermano José como rey de España, buscando legitimizar su dominio sobre la península ibérica. Y la llegada de José I al trono español provocó un fuerte rechazo popular, dando inicio a la Guerra de la Independencia contra la ocupación francesa. Entonces, tras la derrota de Napoleón en 1813, Fernando VI regresó a España y recuperó el trono, poniendo fin al reinado de Jesús I. Entonces, ¿a quién nombró Napoleón como rey de España, Ricardo? ¿A quién fue A que José, nombraron rey? A José. Muy bien. Entonces, Napoleón decidió también incluir a España en su imperio y nombró rey de ese país a su hermano. José en ese entonces estaba en ese trono desde 1808. ¿Hasta qué año, Ricardo? Empezó en 1808 y ¿cuándo cumplió? ¿Cuándo terminó? no se lo escuché. En 1803. Empezó en 1808 y terminó en 1813. ¿Está entendido hasta ahorita? Sí, Ya sigamos. Entonces, en España, la proclamación como monarca en junio de 1808, así estoy grabando, por parte de su hermano el emperador Napoleón, que a su vez un mes antes había obtenido la cesión de los derechos de la corona española de Carlos IV y el día anterior de ser devuelta por Fernando VI a su padre de Bayona. Entonces, como José Bonaparte estaba en el trono español, Napoleón designó, había designado a su hermano mayor, José, que en ese entonces, como te estaba comentando, era el rey de España, aunque sus burócratas españoles habían reconocido al nuevo monarca. El pueblo español se rebeló contra José y la ocupación francesa, lo que había desencadenado la guerra de la independencia. Entonces, Ricardo, ¿por qué por qué empezó la guerra de la independencia? ¿Por qué se desencadenó? porque no estaban de acuerdo a que José que sea rey de España. Muy bien, entonces por eso se había desencadenado.
Por eso perdió Napoleón en España, en la batalla de Bailén, que la batalla de Bailén se libró durante la Guerra de la Independencia Española y supuso ahí la primera derrota en el campo abierto de la historia del ejército napoleónico, donde tuvo lugar en el año 19 de julio de 1808. ¿En qué año empezó a ser rey José? En 1808. Muy bien. Sigamos con de las juntas de las guerras de la independencia. Las Ricardo. autoridades españolas reprimieron con ferocidad a la primera de las ciudades en formar una junta soberana. Trataban de prevenir los contagios. Los virreyes de Lima y Bogotá enviaron de inmediato tropas con la orden de sitiar Quito y no dejar que entrara ni un grano de sal. Tras la derrota, los ejércitos de Lima y Bogotá ocuparon la ciudad y un año después, el 12 de agosto de 1810, asesinaron a 300 patriotas y ciudadanos, lo que conmovió a la América entera. En el inicio, las juntas no eran independentistas. Se decía depositarias interinas de la soberanía, hasta que retornara el rey legítimo. Pero la reacción de los españoles llevó a polarizar las posiciones y las élites criollas multiplicaron desde 1811 la proclamación sin embargo de la independencia. En Caracas, por ejemplo, se instaló incluso la Primera República. La Hasta ahí reacción ya. militar, ok. Sí. Ya en el siguiente tema seguiremos hablando de las juntas a las guerras de independencia. Entonces, con el contexto sobre las guerras de la independencia hispanoamericanas, las juntas fueron organismos de gobierno que surgieron tras la invasión napoleónica en España y la consecuencia de la crisis política en la península ibérica y sus colonias. Entonces, esas juntas habían iniciado y habían formado para mantener la lealtad de Fernando VI y combatir la influencia francesa. Eventualmente también se habían convertido en la independencia al despertar el sentimiento de la autonomía y soberanía en América. Entonces, ¿qué provocó las juntas de la independencia? La crisis de la monarquía española, la formación de juntas, inicialmente leales a Fernando VI, el despertar de la autonomía a la independencia, los conflictos armados, que en la invasión napoleónica dejó un vacío al poder de España y sus colonias, generando un descontento. Entonces, la ausencia de de las autoridades, se establecieron juntas al gobierno de diversas ciudades y también de regiones de América como respuesta a la crisis con el objeto de mantener el orden y la administración. Las juntas en su mayoría habían declarado su lealtad a Fernando VI y buscaron también mantener la integridad del imperio español, aunque con mayor autonomía respecto a a la metrópoli. Entonces, la experiencia de autogobierno y la creciente distancia con España, especialmente tras la derrota de Napoleón, como dice en el libro, y la restauración de Fernando VI en el trono, habían impulsado el debate sobre la independencia. Entonces, las juntas, inicialmente concedidas como órganos de gobierno provisionales, fueron evolucionando hacia posturas independentistas y medida de la fortaleza del sentimiento nacional. Entonces las juntas, aunque no todas buscaron la independencia desde un principio, habían jugado un papel crucial al facilitar la organización política y también militar de los territorios, así como el despertar del sentimiento de la autonomía y de la conciencia nacional. Entonces, ¿qué entendemos con las juntas de las guerras de la independencia? Que en ese entonces había sido un fenómeno político clave en el contexto de las guerras de la independencia
Inicialmente habían surgido como respuesta a la crisis, pero su experiencia de autogobierno y las tensiones con la metrópoli la habían convertido en un proceso de independentista que llevaría a la creación de unas nuevas naciones en América. Entonces, ¿cómo sucedió eso? ¿Cómo sucedió eso tras la caída de José? ¿En qué año, Ricardo? 8. ¿1800 qué? ¿En qué año terminó José? 8. No, pues en 1808 inició José con el reinado. En 1813. Sí, en 1813 terminó. Bueno, entonces, Ricardo, ¿qué entendemos con las juntas de las guerras de la independencia? Que se realizó para cuando hubo crisis en ese tiempo. eh, y se formaron varias naciones en América debido a esa guerra. Muy bien. Ahorita que me acuerdo, el día de ayer les había dejado una tarea en participación en clase con respecto al tema de la herencia de las sociedades coloniales. ¿Qué información me tienes sobre la herencia de las sociedades coloniales, aparte de lo que entendiste? ¿Sí te acuerdas? ¿Y qué investigaste? Ricardo, ¿no hiciste la A ver, investigación? Ya, mi Jaime, pues, Sí, ahí te escucho. eh, las herencias coloniales hablan sobre las culturas, sus lenguas, la identidad. Lo más importante es la desigualdad, eh, la lengua y su literatura, los sistemas políticos. Y en resumen, la herencia de las sociedades coloniales es muy compleja y sigue siendo un símbolo significativo en la cultura y en la sociedad. Y lo más importante en la economía de muchos países. Ya, muy bien. Entonces, como tarea en clase, ay, no puede ser. Vamos a investigar un poco sobre el tema de Napoleón nombra rey de España. Asimismo, investigas y das un pequeño concepto, ¿vale?